Tengan todos encantada de compartir en la mañana de hoy con ustedes. Específicamente voy a traerles a ustedes un resumen del estudio que fue comisionado por la Universidad Católica de Puerto Rico. Este estudio que le voy a presentar en la mañana de hoy se entregó, venimos trabajando desde el año pasado, pero se entregó aproximadamente para el mes de abril. Y verdaderamente lo que recoge es una petición del presidente de la universidad, una inquietud que tenía en términos de esos cambios demográficos tan abruptos que estaban ocurriendo en Puerto Rico y cuáles eran las repercusiones, si algunas, con la educación superior. Verdaderamente, pues, este fue un trabajo que nos tomó varios meses en términos de la recopilación de la información. Recoger esos datos es a veces sumamente difícil aquí en Puerto Rico y yo les voy a traer más o menos un resumen de ese trabajo que yo entiendo que los va a ayudar a entender mucho mejor qué es lo que está sucediendo en Puerto Rico en términos de esos cambios poblacionales, cambios demográficos, y qué esperar y cómo esto va a impactar la educación superior de la cual ustedes son parte como institución universitaria que prestan unos servicios en Puerto Rico. Este trabajo lo vemos aquí, pues más bien fue un trabajo de tipo descriptivo y se concentra mayormente en estudiar esas variables demográficas que son las más importantes y determinantes en términos de cuál es la trayectoria de ese tamaño de la población, la distribución y las características de las poblaciones. También se elaboraron una serie de proyecciones de población específicamente desde el 2022 al 2030, que es a corto plazo. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en Puerto Rico, qué es lo que se espera a la luz de la realidad demográfica que tenemos y cómo eso también va a impactar la educación superior, específicamente en términos del ingreso de nuevos estudiantes a este tipo de institución. Prácticamente nos vamos a concentrar en ese grupo de 15, en un momento de 15 a 19 años, que es donde se encuentran específicamente pues, los estudiantes que por lo general ingresan a las instituciones universitarias secundarias. Vamos a repasar brevemente lo que es eso de demografía, porque le estoy hablando, ¿verdad?, de que el trabajo más bien lo que recoge son los cambios demográficos que se han experimentado durante este siglo XXI. Y la demografía, ustedes saben que es una ciencia social que estudiamos dos cosas que se conoce como el estado y la dinámica de la población. Una cosa es el estado, que es como una fotografía instantánea en un momento dado de la población, pero la población es dinámica, la población está cambiando constantemente y hay unas variables que son tres que son responsables de esos cambios que ocurren en ese estado de la población. Esas variables son ¿qué? La gente que nace, los que mueren y los que migran. O sea, esas tres variables son sumamente importantes, que son los que van a determinar ese estado de la población. Pero cabe señalar que hay una interrelación entre el estado y la dinámica. La dinámica también, además de afectar el estado también afecta ¿qué? La dinámica de la población. Hay una serie de características que tiene la población, ya sea de naturaleza económica, social, ambiental y política, que afectan que ese estado y esa dinámica de la población. O sea, que no podemos ver en un vacío en términos de que ese estado de la población se ve afectada por la dinámica de la población, pero la dinámica a su vez está afectada por otras variables. Y lo que tratamos de hacer en este estudio es tratar de ver cuál era la situación económica, social, que existe en Puerto Rico que condiciona de una manera directa e indirecta que todo este estado y la dinámica de la población. Y por eso quizás hacemos una serie de comentarios a través del estudio
y de preocupaciones y que vamos también a señalar en la mañana de hoy. La educación, ustedes saben pues que es una parte de una actividad económica, quizás ustedes pues tienen mucho mejor conocimiento en términos de esta área, o sea, cuando nosotros hablamos de actividades económicas nos referimos a todo aquello que produce, se distribuye un bien o servicio. En el caso de la educación es que un servicio. Y es preocupante en términos de lo que está sucediendo desde el punto de vista del impacto de esas variables demográficas y el impacto que van a tener la educación secundaria, porque lo vemos como una actividad económica que se va a ver afectada y va a tener que evolucionar y va a tener que cambiar a la luz de esos cambios demográficos que se perfilan, que ya prácticamente los tenemos aquí y que nos preocupa de gran manera. ¿Por qué? Porque la educación es el fundamento de todo país en términos de crear una serie de recursos humanos y que verdaderamente el Producto Interno de un país está determinado por la preparación de esos recursos y verdaderamente pues puede afectarse, no hay duda, eso con lo que puede avecinarse aquí en Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que hay un conocimiento desde el punto de vista de conocer demográficamente qué es lo que se espera, qué está ocurriendo y qué se espera, qué va a poder suceder, yo entiendo que las instituciones o ese tipo de actividad económica que es la educación en Puerto Rico puede hacer los ajustes necesarios para los cambios que se avecinan. La próxima. Y ahí vamos a la otra. Vamos a entrar de lleno ahora en el análisis demográfico. ¿Cuál es esa situación demográfica de Puerto Rico? Primero vamos a comenzar a hablar sobre el tamaño de la población. Y ese gráfico que ustedes están viendo en pantalla recoge más bien la población desde el 1910 en Puerto Rico hasta el 2020, expresada en términos de unas barras. Y tenemos ahí que hay unas barras que son azules y otras que son rojas. Cuando son rojas quiere decir que la población que llevaba un aumento ascendente en términos de ese tamaño de la población llegó a un punto máximo en el año 2000, que es el que tiene la estrella amarilla ahí encima. Y ahí, de ahí en adelante, del 2000 en adelante, en términos de los años censales, cuando hablamos de un año censal, nos referimos a aquellos años que terminan en cero. O sea, posterior al año 2000, el año 2010 y el 2020, la población de Puerto Rico ha ido en descenso. Y vemos también que esa población del 2020 compara favorablemente con lo que teníamos en el 1980 en Puerto Rico. O sea que esa población hemos retrocedido en términos de ese tamaño de la población. Pero estamos hablando, fíjese, del tamaño de la población, pero el tamaño de la población también hay que verlo en términos de los componentes, las características de esa población que vamos a ver más adelante y en términos de la distribución de esa población. Pero ya de cantazo vemos que ha habido una reducción y vamos a tratar de explicar a qué se debe esa reducción, cuáles han sido esas variables demográficas que se estudian en la dinámica de la población, que han sido las responsables de ese descenso extraordinario de la población, que para el año 2010 nosotros esperábamos que Puerto Rico tuviera una cantidad de 4 millones de habitantes y fue todo lo contrario. Es cuando se registra el primer descenso después de el descenso de la población, después de tener un ritmo de crecimiento ascendente. Aquí tenemos lo que ha sucedido entre el 2000 y el 2021 en esta gráfica y prácticamente lo que nos dice esta gráfica es lo siguiente. Entre el año 2000 y el 2021, la reducción en el tamaño de la población de Puerto Rico fue de un 14.3%. En términos numéricos, lo que significa es que Puerto Rico experimentó
una pérdida de 545,000 personas. O sea, más de 500,000 de personas se perdieron en un periodo de 21 años. Sin embargo, vale la pena destacar que esa reducción en la población no ocurrió uniforme a través de todo el periodo de tiempo. La mayor reducción ocurre entre el 2010 y el 2020 o el 2021, que es lo que estamos experimentando ahora. O sea, que ya desde el 2000, específicamente del 2005 por ahí, comenzamos a experimentar una reducción en la población, pero fue una reducción un poco más lenta, que se acelera a través del 2010. Y ahora ustedes deben de pensar qué ocurrió en Puerto Rico durante ese periodo que hizo que esa población disminuyera, cuando ya sabemos que las variables responsables en términos de reducir un tamaño de la población es que nace menos gente, o que se muere mucha, o que se nos va la gente de Puerto Rico. Y a la luz de eso, pues nosotros vamos a ver que no hay duda que hubo unos cambios que tienen que ver con la cuestión económica, la 936, y ahí comenzaron los primeros movimientos migratorios de gente, pero que prácticamente no lo percibimos. Nos vinimos a dar cuenta después que vinieron los datos del 2010 en Puerto Rico, que vimos que la población no era de 4 millones y sí que había descendido a 3.7 millones. Aquí tenemos esta gráfica que nos muestra a través del tiempo, esa línea amarilla que ustedes ven ahí en términos, es la pérdida, la diferencia en el tamaño de la población de un año a otro. Y vemos que prácticamente a partir del 2005, como le estaba diciendo, ya la gráfica está por debajo de cero. O sea que ya estamos experimentando que pérdida de población, y que esa pérdida de población llegó a un momento grande con una pérdida de 132,000 prácticamente habitantes después del huracán María en Puerto Rico. Y eso vamos a ver que tuvo un impacto también en la matrícula de todas las instituciones universitarias, porque eso lo tocamos también a través del estudio, un análisis que hicimos específicamente para eso. En Puerto Rico vemos que ese cambio que ha habido en la población en términos de esa reducción entre el 2010 y el 2020, prácticamente todos los 78 municipios de Puerto Rico experimentaron una merma en su población. Sin embargo, esa merma no fue uniforme a través del tiempo. Y vemos que el municipio de Guánica, que es el que está en la parte sur, que tiene una estrellita ahí roja, que se la dice que se la marqué, fue el que experimentó la reducción porcentual más alta. Y vemos que el otro municipio, que es el de Rincón, que está en la parte oeste, fue el de menos, el que registró el cambio porcentual más bajito. Nosotros sabemos que Rincón tiene unas particularidades y que se está convirtiendo en un municipio en donde está llegando mucha gente de Estados Unidos y se ubican en esa área por la cuestión de las playas. Tienen una serie de cosas que le hacen atractivo. Pero por otro lado, fíjense que eso se da más o menos en el área cerca de donde ustedes tienen los recintos universitarios. Vemos Guánica con la pérdida de población. Entonces, cuando analizamos ese mapa, vemos que la parte sur, la suroeste, son los demás pérdidas de población porcentual. O sea, son los municipios donde porcentualmente se perdió mucha más población. Lo que va a tener un efecto mucho mayor en que en términos de la población disponible que puede de esas cercanías accesar o venir o entrar a las universidades. Vamos a ver cuáles son los factores que contribuyen o han contribuido significativamente a que Puerto Rico perdiera población. Pues bueno, la primera variable
que verdaderamente vemos que tiene una importancia vital es la migración. Y cuando hablamos de la migración por lo general la vemos en dos dimensiones. En términos de la migración neta, que es el balance entre los que entran y los que salen. Y vemos aquí en este gráfico, que tanto entre el 1990 al 2000, fíjense que cogí para cada década, y del 2000 al 2010, del 2010 al 2020, o sea, para esos 3 periodos, el balance neto migratorio en ese periodo ha sido negativo. ¿Qué quiere decir? Que se ha ido más gente de Puerto Rico que la que ha llegado. Sin embargo, fíjense que entre el 2010 y el 2020, que es la última barra, se aceleró prácticamente esa pérdida de población. O sea, estamos hablando de 130,000 personas que se perdieron ahí contra 32,000 entre el 2000 y 2010 y 30,000 entre el 90 y el 2000. Y esto va a ser significativo después más adelante cuando veamos lo de natalidad y la importancia que tiene esto. No hay duda que ahí los huracanes, los sismos han tenido mucho que ver. Y entiendo, es mi opinión, que prácticamente la llegada de la pandemia evitó que esto fuera mayor y siguiera aumentando en este momento. Vamos a la próxima. Aquí tenemos la migración neta, como mencionamos, para unos años en particulares, que es el balance entre los que entran y los que se van de Puerto Rico. Y les traigo esto porque cuando entremos en el tema de las proyecciones de población, donde se toma en consideración cuál es la opinión de nosotros en términos de los nacimientos que van a haber en Puerto Rico, las defunciones, pero también la migración. ¿Cómo va a ser ese balance neto migratorio? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Y a la luz de eso es que uno prepara unos escenarios y de ahí hace las proyecciones de población que más adelante ustedes van a ver cuáles fueron esos resultados. En términos de las características de los emigrantes recuerden que es que salen del país. Le quise señalar específicamente con esas estrellitas, porque ahí están por edad y sexo, que el grupo de 20 a 24 años, los varones se destacan como el grupo de que sale más del país. Y en el grupo de 25 a 29 están las mujeres. Pero lo que quiero es que vean cómo ese grupo de 20 hasta prácticamente 34 años, miren, en términos que sobresale sobre el resto de los demás grupos poblacionales que emigran de Puerto Rico. Y vamos a ver cómo eso tiene unas repercusiones en términos del tamaño de la población joven, potencial que pudiera entrar a una institución universitaria. O sea, vemos que son los que más se van. Se van tanto hombres como mujeres. De 20 a 24 se van más los varones y eso fue para el 2019 y de 25 a 29 la fémina. Ese balance neto emigratorio, ¿verdad? En términos de esa salida mayor de personas, no hay duda que afecta el tamaño de la población y disminuye en términos también la población en edades jóvenes, productivas y reproductivas. Y fíjense, vamos a asociar lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico, donde los negocios decían que no encontraban mano de trabajo, que había una escasez, que la gente no quería trabajar y no se daban cuenta. Y hay algunos que tampoco todavía lo quieren entender, que es que ha habido una reducción drástica en el sector poblacional, que por lo general es gente joven que trabajaba. Y vamos a ver los números que nos van a explicar y las razones que explican esa reducción extraordinaria de gente joven. Y la pérdida de gente joven, no hay duda que va a tener un impacto notable que
para esa actividad económica que se llama que la educación en Puerto Rico. O sea, que a veces hablamos en términos de unos sectores, pero la educación, que es lo más fundamental de un pueblo, se puede ver afectado con todos estos cambios extraordinarios demográficos, en términos de poder continuar hasta nosotros, en términos de la viabilidad como país, de tener los recursos necesarios, etcétera. También migración, esta ida de personas jóvenes, porque la migración es selectiva desde el punto de vista de edad, no hay duda que contribuye, además del descenso de la natalidad que vamos a tocar ya mismo, a un envejecimiento de la población. O sea, que por un lado tenemos menos gente joven y por otro lado tenemos que una proporción mayor de personas que de edades avanzadas. Y que en la medida en que hay una reducción de gente joven, se disminuye la cantidad de gente en términos que son consumidores de bienes y servicios, no solamente en el área de educación, en otros sectores de la población se van a ver afectados. Y eso tiene unas repercusiones en términos económicos grandes, en términos de un país. Vamos a la próxima. Aquí tenemos la población para tener más o menos una idea de la magnitud de esa reducción de esa población joven en Puerto Rico. Y tenemos aquí la población menor de 18 años para el 2010 y 2020. Tenemos aquí que entre el año 2000 y el 2010 la reducción fue de un 17% en ese grupo poblacional, pero entre el 2010 y el 2020 esa reducción fue casi de un 50%. O sea, un cambio extraordinario en términos de que a principios de siglo nosotros teníamos 1 millón de personas menores de 18 años en Puerto Rico y al presente para el 2020, de acuerdo a los datos del censo, tenemos 500 y pico de mil, o sea, una reducción prácticamente de un 50%. Eso verdaderamente no hay duda. Es un cambio tan notable, tan extraordinario, al que no se le ha dado la atención necesaria. Y entonces estamos viendo la secuela, pero no nos hemos dado cuenta de lo que ha acontecido con relación a esta reducción tan extraordinaria. Una muestra de esto es que el programa, yo siempre lo digo, el programa WIC, recuerdo que tuvo que poner unos anuncios hasta de jovencitas con uniforme, como que estaban embarazadas para que fuera, porque no tenía mujeres que estaban dando a luz, o sea, y había una pérdida de dinero. O sea, todo esto tiene un impacto grande porque no fue planificado. Ocurre que en un periodo corto de tiempo, que esto es lo más grave en términos de lo que vemos en Puerto Rico. O sea, la ocurrencia de todos estos cambios se da en un periodo corto de tiempo donde el gobierno, que siempre está atrás, no ha tenido tiempo ni de darle pensamiento a esto que está ocurriendo en Puerto Rico y cómo poder afrontarlo. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la población menor de 15 y la de 65 años. Miren, esta gráfica es muy elocuente. Las barras que son azules representan la población menor de 15 años y podemos ver desde el 1950 que les traigo aquí cómo ha ido descendiendo ese sector grande de la población. Y mientras que el de 65 años o más ha ido aumentando, no es la misma magnitud de reducción de los de 15, pero sí ha ido ocupando un sitial de importancia que tenía antes la población joven del país. Aquí tenemos lo que se conoce como el incremento natural. Ahí las poblaciones tienen una manera de crecimiento natural de la población que no es otra cosa que la diferencia entre los que nacen y los que mueren. ¿Okay? Esa diferencia
se llama incremento natural. Fíjense que ahí no estoy entrando en la variable migración. Estoy hablando de esas dos variables biológicas que son los nacimientos y las defunciones. Y vemos que en Puerto Rico, cogemos ahí desde el año 2000, que hasta el 2016, el incremento natural, que es esa diferencia entre los que nacen y los que mueren, era positiva. Por eso hablamos de un crecimiento natural o un incremento natural, pero que el concepto lo vamos a tener que poner ahora de otra manera, porque a partir del 2016, eso que llamábamos crecimiento natural es un decrecimiento natural de la población. ¿Por qué? Porque mueren más gente que los que nacen en Puerto Rico. Aquí tenemos las defunciones, un gráfico que nos muestra del 2000 cómo ha ido variando las defunciones con el nacimiento. El color azul es que son los nacimientos, las barras con el color azul son los nacimientos, las barras amarillas son las defunciones y la línea roja que está arriba, la línea, es prácticamente el crecimiento de la población total. Pero observamos aquí que los nacimientos a partir en el 2000, que era lo que habíamos dicho, era que sobrepasaban las muertes, pero vemos ya que a partir del 2016 que las muertes sobrepasan, que son las líneas amarillas, sobrepasan que la línea azul al lado derecho del gráfico. Podemos ver eso ahí. Vemos que prácticamente con esta reducción que ha habido en los nacimientos y la cuestión de la emigración, un balance neto migratorio, ha habido una reducción en el comportamiento de las mujeres en edades reproductivas. Mire, cuando nosotros cogemos ese grupo poblacional que son las mujeres que potencialmente pudieran procrear desde el punto de vista biológico, potencialmente, porque hay quien va a decir que no o hay quien no va a poder, pero mire, para el año 2000 nosotros teníamos 855,000 mujeres entre esas edades de 15 a 44 años y esa cifra se redujo a una cantidad de 300, lo tengo aquí, 13, está en 500 y pico de mil. La cuestión es que ha habido una reducción de 248,000 mujeres. 248,000 mujeres en términos, en edades reproductivas entre el 2000 y el 2020. O sea, una reducción de un 29%. Una reducción extraordinaria. Para el último periodo intercensal del 2010 al 2020, esa reducción fue de un 22%, lo que nos dice que la natalidad, el impulso en términos de la reducción extraordinaria ocurrió prácticamente en ese periodo del 2010 al 2020. Según los datos censales, ¿verdad? Que tenemos hasta el 2020, pero sabemos que eso va a ocurrir, va a seguir ocurriendo a través de los años que tenemos por venir ahora. Quiere decir que por cada 5 mujeres que nosotros teníamos en el 2010, ahora hay 4 nada más, va a haber 4 en esas edades reproductivas. Esa reducción en términos de las mujeres disminuye, pudiera verdaderamente, se debe a esa reducción en la natalidad. Menos nacimientos, va a haber menos población femenina que sustituyan a las mujeres que se quedan fuera porque murieron, porque emigraron, porque entraron al grupo de la menopausia dentro de ese grupo de edades reproductivas. Y entonces la migración, como vimos, también contribuye a llevarse ¿qué? Mujeres jóvenes. Vimos ahí que en ese grupo de 25 a 29
el grupo mayor que se fue era que mujeres femeninas más que los mismos varones. Y sabemos también que si hay una reducción en la natalidad, que va a llevar a que haya menos mujeres. O sea que entonces la entrada de mujeres a ese grupo de 15 a 44 años se va reduciendo que las primeras edades, que sería el de 15 a 19. Y nosotros sabemos que la fecundidad es mayor en unos sectores poblacionales, en las mujeres más jóvenes. Por lo tanto, en la medida que tengamos menos mujeres y menos mujeres pariendo, pues prácticamente va a haber menos población, lo que llamamos nativa. Nativa quiere decir que nacieron aquí en Puerto Rico, nativa. Un crecimiento natural negativo, como el que nosotros tenemos, que es que las defunciones superan a los nacimientos, es indicativo de que Puerto Rico ya alcanzó lo que se conoce como la transición demográfica. Transición demográfica es el paso de unas altas tasas de natalidad y mortalidad a unas bajas de natalidad y mortalidad a través del tiempo. Los países más desarrollados comenzaron para el siglo XVIII a experimentar esa transición demográfica. Los países menos desarrollados comenzaron mucho más tarde. Puerto Rico, ya nosotros nos estamos comportando hace tiempo como un país que desarrollado desde el punto de vista demográfico. Esos países en la literatura se describen como que están en una revolución reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que tienen unos niveles de fecundidad bajos, que el nivel de reemplazo está por debajo del 2.1 y quiere decir que tienen una expectativa de vida alta. Por lo tanto, van a tener muchos adultos una fecundidad baja, un nivel de reemplazo por debajo de 2.1. Por lo general, estos países son países desarrollados. Y yo pongo de ejemplo que estos países desarrollados, a diferencia de lo que está ocurre en Puerto Rico, son países que no tienen el problema emigratorio, que no tienen ese balance emigratorio negativo. Todo lo contrario, le llega gente que sustituye a las personas que prácticamente ya no están naciendo porque tienen unos niveles de fecundidad bajos. En el caso de Puerto Rico, nosotros tenemos todas esas características, pero también tenemos que el factor migratorio, o sea, comprar un pasaje y nos vamos. Se va la familia inmediatamente, no hay visa que buscar, nada, y inmediatamente se va. Entonces, eso lo que ha ocasionado es que por un lado tenemos un balance migratorio, o sea, que más son los que se van que los que llegan. Por otro lado, tenemos lo que llamábamos el crecimiento natural negativo también ahora, porque hay más defunciones que natalidad. Y esto ha creado que en ese periodo de 10 años, Puerto Rico haya experimentado todos estos cambios tan abismales en términos de una reducción extraordinaria de la población y cambios en la estructura de edad de la población, específicamente en los extremos de esa estructura de edad. Por un lado, tenemos la gente joven, menos gente joven, y por otro lado, tenemos más gente que vieja. Y la parte media se queda ahí con unos cambios leves, pero que en la medida que esa población joven siga ganando en edad, la reducción en ese grupo, que son los que están en edades productivas, se va a ir reduciendo también en Puerto Rico. De hecho, la tasa de fecundidad de Puerto Rico es de las más altas del mundo, las más bajas del mundo, perdón. De acuerdo a los datos últimos que nosotros tuvimos, esa tasa estaba en 0.91
o sea, más baja de 1, y para que haya un reemplazo de la población, esa tasa tiene que ser de 2.1 para que los hijos reemplacen a los padres. Nosotros estamos bajo ese nivel. O sea, fíjense que lo que le estoy diciendo es que prácticamente se nos unieron todas las cosas. En la cuestión migratoria, por las decisiones que se tomaron aquí, decisiones de tipo económicas, sociales en el país, que hizo que mucha gente se fuera del país. Por otro, vinieron que unos desastres naturales que impulsaron a gente que se fuera también del país. Y por otro lado, tenemos que la natalidad prácticamente se ha ido al piso en Puerto Rico. Hay otras razones que explican, ¿verdad?, ese descenso en la natalidad, porque no lo podemos ver únicamente así. Y una de las cosas que hemos visto es que cuando analizamos la gente que da luz en Puerto Rico, independientemente del nivel socioeconómico, todo el mundo ha hecho que un registro en términos de un descenso en la natalidad. O sea, antes nosotros veíamos una diferencia abismal entre aquellas que podíamos identificar como de niveles socioeconómicos altos versus la de niveles socioeconómicos bajos, pero ahora esas diferencias son mínimas. Ok, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo, independientemente de si tiene la tarjeta de salud, que fue el indicador que usamos, o es el sector privado, tienen que menos hijos. Y es una situación en términos de que la mujer ha llegado a un momento, las situaciones sociales económicas en el país han hecho la vida tan difícil que la gente está haciendo gestiones adaptativas, y la gestión adaptativa, pues no tengo tantos hijos, no tengo hijos. El uso excesivo de la cesárea es otro factor. Nosotros tenemos prácticamente que casi la mitad de los nacimientos en Puerto Rico son por cesárea. Y prácticamente después de casi 2 cesáreas viene que una esterilización, y eso lleva años en términos de que nosotros, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que un 15% es lo deseable, y nosotros estamos en casi un 48% de los partos que se hacen por cesárea. Se ha encontrado que la esterilización, en un estudio que se hizo en el 2017, es el más utilizado. Hay menos casamientos en Puerto Rico, pero eso está ocurriendo en otros países también. La gente joven no se está casando, pero tienen las mismas situaciones y problemas que se registran en Puerto Rico. Y una mayor educación de la mujer, pues que le provee para métodos contraceptivos, el conocimiento. Vamos a ver que hay otros factores que verdaderamente yo entiendo que están propiciando el que Puerto Rico, pues, la fecundidad sigue, es un país en quiebra, sin un plan concreto de desarrollo económico. Y para mí uno de los factores que está afectando tanto aquí como en Estados Unidos, ¿verdad?, que es donde uno tiene quizás un mayor conocimiento, es la falta de comprensión por parte de los forjadores de las políticas públicas y privadas en términos de la situación en que nos encontramos, donde los escenarios de trabajo llevan el que las mujeres, para poder participar con el alto costo de vida que hay, con la inflación, entonces si tienen hijos, para poder tener una vida más o menos, prácticamente no lleva, mira, en términos de las mismas vacaciones de maternidad, etcétera. O sea, tienen políticas que son contrarias y disuasivos para que la mujer que quiera tener un hijo lo tenga. Y el alto costo de vida también es otro de los factores. Vemos que como les mencioné anteriormente, los cambios más extraordinarios han ocurrido en los extremos de la estructura de edad de Puerto Rico. El descenso de la natalidad comenzó prácticamente desde el 1998 en Puerto Rico, y no hay duda de que todos estos cambios provocan de inmediato un cambio, afectan directamente toda aquella, la estructura de edad de los jóvenes y los servicios que se le proveen a este sector poblacional. Van a tener un impacto. Vemos aquí
lo que se conoce como la mediana de edad, que es la distribución. Pues miren, la mediana de edad de Puerto Rico ahora mismo está casi en 44 años. O sea, si usted coge y divide la población en una parte, en dos partes, la mitad tiene 48, 44 años, mientras que en el 50 esa mediana era de 18 años de edad. O sea, ya desde el 2000, Puerto Rico, de edad, cuando analizamos los años censales, Puerto Rico tiene una estructura de edad vieja ya desde el año 2000. La mediana, así lo dice, la mediana de edad, y cuando analizamos el porciento de la población de edad avanzada, también lo confirma. O sea, Puerto Rico tiene esa estructura de edad ya vieja. Tenemos aquí prácticamente un gráfico que va desde el 1930 al 21 y que nos ilustra los nacimientos y la diferencia con los nacimientos con las defunciones, y vemos a principios eso de los años 30, 40, por ahí, cómo los niveles de natalidad eran bien elevados en Puerto Rico y cómo van descendiendo hasta que llegamos al final. Ustedes van a tener acceso a esta gráfica al 2000, por ahí ya, a partir del 2000, como les dije, 16, donde la natalidad es superada por las defunciones, en el caso de Puerto Rico. Mire, aquí les voy a ilustrar lo de los nacimientos de los baby boomers, porque cuando hablamos de que ha habido un envejecimiento y que nosotros tenemos una estructura de edad vieja, los baby boomers son aquellos que nacieron entre el 46 y 64. Los que nacieron en el 46 ahora tienen 76 años, los otros tienen 50 y pico de años, los que nacieron en 64, o sea, gente que está en esas edades. Pero quiero que vean que en el 47, 1947, de cuando tenemos datos, vemos que la gente ahí, el total de nacimientos fue de 91.500 aproximadamente, comparado con 19.000 y 18.000 nacimientos que tenemos ahora mismo en Puerto Rico. O sea, vemos la magnitud, por eso es que teníamos una población joven a grande. De hecho, la población menor de 15 años en Puerto Rico está en 13% de la población nada más, cuando antes era más de casi el 50% de la población la componía la población joven. Vamos a entrar aquí brevemente en un pequeño ejercicio. Nada, es que quiero, es una tabla que preparé, pero creo que es importante. Nada, voy a resaltar brevemente eso. Y aquí vamos a tener los nacimientos vivos para diferentes años, del 2000 al 2020 va esa tabla. Y cuando se supone que esos nacimientos entren a la universidad, ¿verdad? Que más o menos sería a los 18, 19, pero yo cogí la edad de 20 años para poder hacer este ejercicio. Entonces, hicimos ahí una simulación en términos de que el 90% entrara. Podrían ser estudiantes potenciales, el 80, 70, 60 y 50%, que es la línea amarilla. Pues miren, prácticamente yo entiendo que de todos esos porcientos, el que tiene más probabilidades es el 50%, porque yo hice un análisis de unos municipios en términos de la población que tenía, de los nacimientos y cuántos entraban, podrían entrar a la universidad. Y miren, esa gente que nació en el 2000, que fueron 59.000, casi 60.000 nacimientos teníamos en el año 2000, para esa gente, prácticamente para dentro de 20 años, que sería que para el 2020, prácticamente el 50% es 29.000 personas potenciales que podría indagarse para que puedan entrar a la universidad. Lo que quiero que vean que esa cifra, cuando vemos la columna amarilla, va descendiendo drásticamente. Y para el año 2021, de acuerdo a los nacimientos que tuvimos, ustedes saben cuál sería la población potencial, un 50%, 9.000 personas.
Imagínense los distribuidos a través de todas, ¿qué? De todas, esa sería para el 2041, a través de todas las instituciones universitarias de educación superior en Puerto Rico. O sea, que no hay duda que esto va a tener un impacto directo, pero a largo plazo, conforme esos nacimientos, la gente que nace en X años ganan en edad y entran ya a una edad universitaria, vamos a ver ese efecto. Ya vamos a pasar esta porque ya prácticamente la discutimos. Vamos a entrar brevemente a ver el comportamiento de la población matriculada de acuerdo a los datos del 2010 y 2017 y 2019. Y vemos aquí que prácticamente entre la población de 3 años matriculada en Puerto Rico, la reducción en un periodo de 9 años nada más fue prácticamente un 25%. O sea que de cada 4 hubo que llegaron a 3. O sea, 243,000 personas menos en un periodo de 10 años, de 3 años o más matriculadas en Puerto Rico. Vemos que de 992,000 que teníamos en el 2010 se redujo a 749 personas en ese periodo de tiempo. ¿Cuáles fueron los niveles más afectados o más impactados? Pues aquellos que están más cercanos a los primeros años de escuela. Esos son los que están recibiendo el impacto más notable en las reducciones que hemos tenido de la natalidad en Puerto Rico. Y a nivel superior es mucho más a largo plazo, que fue la tabla que yo le enseñé a ustedes. Aquí vemos que para los preescolares la reducción en esos 9 años fue de un 35%, o sea, en kindergarten una reducción de casi un 42% en términos de los niños matriculados en ese nivel. Entonces le cogí ahí un décimo y duodécimo grado. Fíjense que en décimo un 34%, en el grado 11 un 34% y duodécimo, que ya todavía eso no ha llegado, es un 20%. O sea que en los primeros grados el impacto es mayor, sigue arrastrándose hasta que llega a nivel superior. Pero fíjense que cuando esos niños que están en el 2019, con ese % de cambio tan grande de kinder, pues ponemos dentro de 12 años, cuando lleguen a la universidad, es una cantidad menos de gente que va a entrar potencial. Vamos a seguir aquí con la próxima. En términos de 18 años o más, cuando nosotros vemos ese % de cambio, fíjense que a nivel graduado no hemos visto una reducción en ese nivel. ¿Por qué? Porque son mayores. Todavía el impacto de esa edad era cuando los niveles de natalidad estaban altos. Pero a nivel subgraduado ya hay una reducción de un 8.1% en esa población matriculada de 18 años o más en Puerto Rico. Vemos aquí que el nivel alcanzado para unos grupos de edad, y lo que quiero resaltar es que el grado, tenemos ahí que a nivel de el azul, el color azul en cada una de esas gráficas representa a la población de 25 a 34 años de edad, que verdaderamente ha ido en aumento. Vemos ahí en términos de esa participación, hay un 21% que está en bachillerato, grado asociado. Ese es el grado más alto alcanzado por ese sector poblacional. Hay unos que no fueron a la escuela y fíjense que ahí está acumulado la mitad de la población que tiene 65 años o más, que no tiene ese grado. Aquí tenemos algo que quería traerle que tiene que ver con la concentración. Yo no sé la hora si... ¿Cuál hora es? Ok, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, sí. Sí, estamos a tiempo, que no.
con la concentración, y fíjense que esta es la población de 25 años o más, de acuerdo a la concentración de ese primer bachillerato. Y el negociado del censo, que es de donde yo tengo la información, pues tiene unas grandes categorías, que es ciencia, ingeniería, campos relacionados a la ciencia e ingeniería, negocios, educación y artes, humanidades y otras. Y quiero que vean que señalé con rojo específicamente el año del 2019, donde hubo una reducción comparado con el dato del 2010, igual que en el área de educación. El área de educación, y lo vamos a ver más adelante, es de los que prácticamente ha perdido interés en términos, cuando cogemos por grupos de edad de las poblaciones más jóvenes, prácticamente se han ido por el área de las artes, humanidades, la ciencia, pero educación no lo toqué. Vamos a ver un dato que es bien llamativo de ese cambio, y por eso es que no encuentran quizás maestros el Departamento de Educación ahora mismo. Miren, esta gráfica se la quise traer porque pues es llamativa. Esta es la misma que le enseñé anteriormente, pero está por grupos de edades, ¿verdad? El grupo de edad azul son los más jóvenes de 25 a 39, el naranja es el grupo de 40 a 64, y el gris es el de 65 años o más. Entonces vamos al renglón de educación, que dice educación, y fíjense cómo prácticamente el 30.4% de la gente de 65 años o más, el bachillerato era en el área de educación. Y cuando usted coge a la gente joven, los de 25 a 39, solamente encuentra un 11.9 que tiene esa concentración. O sea, que hay un cambio. Y por otro lado, le puse en amarillo aquello donde la gente joven, que es en la parte de ciencia e ingeniería, relacionado a los campos de ingeniería, arte, ha habido que un incremento en ese sector poblacional. O sea, que nos va dando como una dirección donde es que se está moviendo la gente. Nosotros sabemos que en el área de educación, pues no es atractivo hoy día para la gente joven, pues por lo que está pasando en términos de los escenarios de trabajo. A continuación, vamos a ver algo de las universidades por sector privado. Miren, cuando nosotros cogemos la matrícula total de las universidades, es un análisis que hicimos que está dentro de ese estudio también, entre el 2001, año académico, y el 2020 al 21, encontramos que el alza mayor prácticamente recae en el 2011, donde ahí fue la máximo en términos que prácticamente 250.000 de estudiantes, de personas estaban matriculados en una institución de educación superior en Puerto Rico. Cuando desglosamos, esa es la que es una línea roja, cuando desglosamos eso en la línea blanca que representa el sector privado y la línea anaranjada que es la del sector público, vemos que el sector privado, según en el total hubo un aumento, también en el sector privado un aumento, pero hubo una reducción. O sea, el sector privado ha ganado más importancia relativa en ese periodo de tiempo. Específicamente aumentó de un 71%, que era toda la matrícula de educación superior, aumentó a 71 cuando era de un 61, y el sector público experimentó que una reducción. Aquí tenemos también una pérdida porcentual de la matrícula en 3 universidades privadas que se escogieron para estudiar, y vimos, o sea, cuando nosotros analizamos todas las universidades privadas, públicas, todos han perdido matrícula. Escogimos ahí Ana Geméndez, la Interamericana y la institución de ustedes,
la de la Universidad Católica, que fue desde el punto de vista de cambio porcentual el que experimentó menos. Fíjense, la Universidad Interamericana, que tiene 9 recintos, tuvo una pérdida de un 24%, y Ana Geméndez, con 3 recintos, 26%. Prácticamente esas 3 instituciones representan más del 55% de qué, de prácticamente de toda la matrícula de las universidades privadas en Puerto Rico. Vemos también aquí en la otra, vamos a ver que nosotros hicimos a través de una función de forecast del programa Excel de Microsoft Office, como un pronóstico. Esto no es una proyección, un pronóstico de lo que pudiera ocurrir con la universidad de ustedes para el año académico 22-23, ¿verdad? Entonces, a la luz de lo que nosotros hicimos ahí, se proyecta que cogimos los estudiantes a nivel de grados asociados tecnológicos, una categoría, la otra fue la de bachillerato y la otra de maestría y otros graduados superiores. Y encontramos que prácticamente que en los 3 iba a haber una pérdida relativa. Sin embargo, los niveles graduados y de maestría con doctorado eran los que experimentan, se supone que experimenten una pérdida más baja, mínima, de casi prácticamente un 6%. Después le siguieron los de bachillerato con un 13% y los grados asociados con un 16%. La proyección, el pronóstico, perdón, es de que la pérdida va a ser aproximadamente de 454 personas y que la matrícula va a ascender a 7,000, casi 700 estudiantes para este año. Nosotros vamos a ver esos resultados y esa manera de proyectarlo a través de esta metodología, cuando ustedes tengan la matrícula ahora, si es así o no es así. De hecho, para llegar a esa conclusión, usamos los datos que ustedes tienen ahí, que nos fueron suplidos por ustedes, por la universidad. Vamos a ver algo de esa población de 15 a 19 años que nacieron entre en 1981 y 85, y en términos, y los segundos entre el 2001 y el 2005. Vamos a escoger ese sector poblacional porque ese es el grupo potencial que por lo general son donde se encuentra la mayoría de los estudiantes que entran a las instituciones de educación superior. Nosotros sabemos que esa pérdida que ha habido por la migración y la baja en natalidad es lo que va a tener un impacto a corto plazo, ¿verdad? En estos sectores más jóvenes de la población. Se proyecta que este sector de la población va a seguir reduciéndose. Mire, vamos a tener 21,000 efectivos menos en cada edad. Dentro del grupo de 15 a 19, o sea, el de 15 como 21,000, el de 16, el de 17, 18. Mire, y tenemos ahí que para el año 2000, nosotros teníamos 312,000 personas de 15 a 19 años. O sea, y para el 2020 eso había bajado a 205,000. Teníamos 107,000 personas menos en ese periodo de 20 años para un 34% de reducción. O sea, es una reducción extraordinaria en términos de ese grupo de 15 a 19 años, que es el potencial que en los próximos años las instituciones de educación superior se van a enfrentar. Y que lastimosamente cuando ese grupo de 15 a 19 pase a ser de 20 a 24 y entre el otro de 15 a 19, eso va a ser peor. O sea, en términos numéricos en Puerto Rico. Vamos a ver las proyecciones que se hicieron
que son estimaciones de la población futura a corto plazo y mediano plazo. O sea, esto fue parte importante en términos del trabajo. Ahí uno usa una serie de indicadores, no voy a entrar porque, y se hacen unos supuestos, como yo le dije, de las variables y consideramos con una proyección baja, una mediana y una alta, ¿verdad? Más o menos lo que se hace cuando uno brega con este tipo de cosas. Pues mire, de acuerdo a estas proyecciones, nosotros usamos 4 escenarios. Pues, por lo general la gente utiliza 3, pero dije, vamos a usar 4. El primer escenario contemplaba que la migración neta, cuando hablo de migración neta, es los que entran y los que salen, que era 0. O sea, que no iba a haber problema con la migración, que los mismos que entraban son los mismos que salen. Que nosotros sabemos que eso es que difícil que suceda, pero había que poner esa posibilidad. En el segundo y en el tercero hicimos un aumento en la migración neta. El comportamiento de la natalidad y mortalidad era el mismo, ¿verdad? A través de todo. O sea, la única diferencia en términos cuando se elaboraron esas proyecciones radicó en la migración porque es la variable más inestable que tiene Puerto Rico en términos desde el punto de vista demográfico, porque es una variable social, es una variable que responde a situaciones bien particulares, como por el hecho que venga un desastre natural, que la cuestión económica ejerce un poder, que la cuestión delictiva, la criminalidad, que los servicios de salud se sigan deteriorando al nivel en que están ahora mismo en Puerto Rico, que continúe. Que de hecho parte de lo que se le planteó en el trabajo es que yo reconozco que va a haber lo que se conoce como la migración dorada, que es, yo entiendo, y que prácticamente lo escribí y a los meses, en estos días, ha salido, mire, los servicios de salud en términos de conseguir médicos, de personal, va a llevar a que mucha gente pueda, de edad dorada, de mayores de edad, con poder adquisitivo, que tienen hijos, a que se vayan del país. O sea, eso puede ser un factor de empuje adicional a todos los demás factores que nosotros tenemos en este país. Fíjense que esa proyección, la cuarta, es la que nos dice que la población para el 2030 va a estar en 2.7. Cuando nosotros examinamos esa población por amplios grupos de edad, a saber, los menores de 15 a 44, 45 a 64 y 65 años o más, ustedes pueden ver y comparamos los datos del 2022 con los del 2030. Para el primer escenario, que le digo que yo entiendo que va a ser difícil, pero pudiera ocurrir, pero que para mí el escenario 4 es el que tiene más posibilidades, que nos dice que ese sector, que es el color, el que tenemos ahí, el color azul, que son los menores de 15, que tenemos 404,000, que eso puede bajar para el 30 a 245,000, o sea, prácticamente un descenso extraordinario, y pueden ver el tamaño de la barra, cómo baja también ahí. Y mientras el sector de población de edad avanzada aumenta. O sea, que las proyecciones prácticamente nos llevan a que este sector joven va a seguir reduciéndose. Tenemos aquí que es el porciento de cambio entre ese grupo de 15 a 19 años se calculó en un 21%, que va a ocurrir entre el 2022 y el 2030 en los 4 escenarios. O sea, que la población que nosotros tenemos de jóvenes ahora mismo, entre esa edad de 15 a 19, va a experimentar para el 2030 una reducción de un 21%. O sea, que por cada 5 jóvenes de 15 a 19 años en el 2022,
En el 2030 va a haber 4, solamente en un periodo de 9 años. Y ahí pues nos ubica a nosotros en. Aquí tenemos lo que se conoce como una pirámide de población, que es un gráfico que le muestra a usted la distribución por edad y sexo de una población. Al lado derecho siempre están las mujeres y al otro izquierdo están los varones que están pintados de azul. Miren, vamos a coger el escenario, los dos escenarios, ya sea el 1 o el 4. Yo le puse una barra como color rojo a los lados para que vieran que ahí es que vienen, esos son los cambios en términos para el 2030. O sea, vemos que ese tamaño de las barras ahí disminuye. ¿Qué quiere decir? Que hay una posibilidad de migración, con la migración especialmente el escenario 4, que es el que contempla la migración más alta, el balance neto migratorio. Y que el tamaño de la barra quiere decir que vamos a tener, aunque van a ser menos gente, de los que nazcan y llegan a ciertas edades 20, se nos va a ir gente. Si se da esa migración que se contempló en el escenario 4, que era un balance de menos 30,000, que está por debajo de la cifra que habíamos experimentado anteriormente, que era de 40,000, y cuando vino el desastre de María aumentó a 131,000. O sea, yo utilicé algo bastante suave, bastante ahí, y con todo y con eso se va a ver reflejado eso ahí. Vemos aquí que nosotros hicimos lo que se conoce como una tabla de vida escolar y una tabla de vida, quizás ustedes habían escuchado la esperanza de vida o la expectativa de vida. La esperanza de vida, ¿verdad? Se calcula a través de una metodología estadística que se llama tabla de vida, pero en este caso es una tabla de vida escolar. La otra tabla de vida que ustedes quizás han escuchado mucho es aquella que expone un grupo de gente que nace a través de los riesgos de mortalidad a través del tiempo, y te dice cuánta gente ahí va a estar viva y cuánto va a vivir, ¿entiendes? Pero en este caso sería que cuánto de gente que se matricula va a estar activo a X edades. Y nosotros encontramos que el promedio de años de estudiantes matriculados para el 2019 fue de 8.28 y de 5.8 para las edades de 15 años, 8.28 y 5.8 años para los de 19. O sea que hay un potencial de que esos jóvenes que están matriculados van a seguir activos. Es lo que podríamos especular a la luz de una realidad en un momento dado, cuando utilizamos los datos que fueron para el 2019. El análisis evidencia que hay un predominio femenino sobre el masculino, que las mujeres por lo general están más en las escuelas que tienen un potencial mayor, que con la excepción de los años de 19, 20 a 21, que los varones se van levemente por encima de las mujeres en todas las demás edades están por encima. O sea, que es mucho más fácil el reclutamiento de las féminas que los varones en términos de todas estas edades ahí. Ahí tienen más o menos el gráfico que les ilustra de que las mujeres cuando comienzan a la edad de 5 años tienen en promedio que pueden estudiar 18.39 años, mientras los varones 17. Y tienen ahí a los 25 años que lo que observamos también es que cuando se llega a cierta edad, ese promedio aumenta, porque hay una gente que después que sigue estudiando y solo que estudian maestría, doctorado, y se mantiene mucho más alto. Aquí le traje lo de esperanza de vida por edades, pero hay una que tiene
un arco ahí, como una flecha roja que quiero que vean, porque mucho de lo que se menciona en Puerto Rico es que un sector que puede ser parte de ingreso, ya sea para continuar estudios de educación continuada, etcétera, son los adultos mayores, y ese grupo de 60 años o más, ahí ven que le queda más o menos como 26 años promedio de vida, pero que muchas veces ese promedio de vida no necesariamente es vida saludable. O sea, ahí puede haber gente que esté enferma, que sería quizá algo, un potencial, pero que hay que, para que vean que más o menos si se hace un esfuerzo, pues tienen todavía una posibilidad. Hay gente que puede cambiar de ocupación, puede hacer otra educación continuada, un curso corto, etcétera. Y por último, aquí tenemos que, pues, que ha habido unos cambios extraordinarios en nuestra estructura de edad. Para mí eso es lo más importante. Ha habido una reducción en el tamaño de la población y que las proyecciones de población dicen que estas tendencias van a continuar intensificándose durante los próximos años. Que esa población menor de 15 años en el 50, que era un 43%, ahora está en un 13.7%. La población de 65 años o más era de 3.9 en el 50 y ahora es un 22.1. Ahí ustedes pueden ver prácticamente esos cambios extraordinarios que hemos tenido en la población y que pues van a tener cierto impacto. Hay una serie de recomendaciones, yo lo voy a dejar ahí porque pues eso ustedes lo van a tener y me imagino. Pero lo más importante para mí es eso, o sea, estamos en un momento, Puerto Rico y más ustedes en términos de esa actividad de la economía que es la educación, bien vulnerable, que son impactados todo lo que tenga que ver educación con estos cambios extraordinarios demográficos que ha habido, que es preocupante que no a nivel del Estado y de política pública, ¿verdad? No se le haya dado importancia porque este es un renglón sumamente importante y que aporta económicamente más, es la que prepara los recursos humanos que van a estar aquí a cargo del país y que pues hay que hacer ajustes. Hay que propiciar quizá otras políticas para que la situación económica del país mejore, ver si de esa manera hay migrantes, personas que se fueron que puedan regresar, ver, hacer que las cosas sean más fáciles para que la gente pueda tener hijos en este país, ser facilitadores, no tener políticas públicas contrarias como la que hicieron para los trabajadores en términos que vinieron, quitaron una serie de derechos, después vinieron y los restablecieron y ahora dicen que no va a ir. O sea, toda esa inestabilidad económica repercute en todas estas variables, como yo les mencioné, que lo del estado y la dinámica y todo esto que está afuera ejerce una fuerza directa. Y entonces, si los que están dirigiendo el país no tienen claro cómo es que se da toda esa dinámica, pues vamos a seguir en esto y prácticamente, pues, lastimosamente, pues uno ve que en términos de lo que tenemos ahora, en términos de la gente, la situación fiscal, que si hay una junta, pues prácticamente tenemos ahora mismo en la parte sur de Puerto Rico unas limitaciones en términos de las escuelas. O sea, que entiendo que es un área que ha sido bien golpeada, ya sea por la dejadez en términos de las personas que tienen que tener el compromiso porque están trabajando y se les está pagando con la educación, más la cuestión de dejar la ley CFE, todo este comportamiento de las variables demográficas,
que no hay duda, pues que lo que hacen es gestiones adaptativas ante una realidad que no es la mejor ni la más conveniente. Y cualquier pregunta, pues estoy a sus órdenes. Y tenemos aquí a Viviana, que también está disponible.